Situada en la década de los 60, la película comienza con un soldado llamado Franklin Bean, que regresa a casa después de cumplir servicio en Alemania Occidental. Lamentablemente no es recibido con buenas noticias, su padre ha fallecido de forma repentina, ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse. Mientras recorre su hogar, Franklin recuerda con nostalgia su juventud, cuando era un rebelde sin causa que era expulsado de todas las secundarias. Al final, su padre no tuvo otra que enviarlo al ejército con la esperanza de que se corrigiera. Franklin claramente no estaba emocionado con esa idea, pero hoy le agradece a su padre su insistencia. Durante el velorio, el soldado, envuelto en un mar de lágrimas, le devuelve a su padre un anillo que alguna vez le perteneció a él. Eso lo acompañará en su viaje al más allá. Tras el entierro, el protagonista vuelve a Alemania para retomar su servicio con el ejército, o al menos esa es su excusa para alejarse de su familia y entregarse por completo a su mayor vicio, el alcohol. En un bar militar, Franklin va perdiendo los estribos y solo empeora cuando un oficial le pide que se calme. El soldado incluso se sube a las mesas, exclamando que es un hombre libre. Apenas se levanta, el protagonista se vuelve a caer, descubriendo que un fragmento de vidrio se ha clavado en su cabeza. Si bien la cosa no fue tan grave, su numerito en el bar no quedará impune, sobre todo cuando es un soldado que debería dar el ejemplo en el suelo extranjero. Por ende, su abogado le consigue el mejor trato posible teniendo en cuenta las circunstancias: 90 días en una prisión militar donde tendrá que comportarse a la altura si quiere mantener su rango. A primera vista parece algo fácil para Franklin más allá de ciertos fastidios. Sin embargo, su percepción cambia cuando conoce al sargento mayor Otis B. McKinney, el comandante de la prisión y un señor bastante déspota que definitivamente no le pondrá las cosas fáciles. Además, su arrogancia natural tampoco lo ayuda demasiado. Ante su primer roce con McKinney, este lo envía a un pabellón especial, al menos para un tipo como él. Es cuando Franklin ingresa en el pabellón que se da cuenta a lo que se refería el sargento. Este lugar le pertenece a la autoproclamada Patrulla del Alma, un escuadrón de soldados afroamericanos. Franklin, por obvias razones, no pega demasiado con ellos. Igualmente, el líder de la patrulla, el cabo Roosevelt Stokes, se muestra dispuesto a comenzar su convivencia con el pie derecho. En respuesta, Franklin le ofrece uno de sus cigarrillos, pero él le quita la caja completa. Pie derecho nada. Cuando el protagonista se dispone a confrontarlo, Stokes le baja los humos, presentándole uno a los miembros de su escuadrón: el intelectual Bryce, el comediante Lawrence, el músculo del equipo Webb, y terminamos con Crane, un tipo de pocas palabras que solo puede conversar con Dios. Franklin contesta que es un placer conocerlos, y dicho eso, le arrebata la caja de cigarrillos a Stokes, valiente y terco. En vista de que es un hueso duro de roer, Stokes se deja de hipocresías y le asegura que quiere llevar la fiesta en paz, es decir, debe respetar las reglas de su recinto y ser uno de ellos, o al menos hacer el intento. Al día siguiente, los reclusos son despertados de manera escandalosa por los guardias, en lo que McKinney se encarga de examinar su rendimiento. Bueno, su aspecto mejor dicho, y se fija más en los mínimos detalles con tal de castigarlo sin razón. En cuanto al chico nuevo, el sargento le recuerda que tiene 89 días para rehabilitarlo, por lo que tiene que castigarlo siempre que pueda. Mientras que a él le parece un martirio, se nota que sus compañeros ya están acostumbrados. Incluso tienen una canción para los castigos. Es en estos momentos en los que Crane abre la boca. Ya veo por qué guarda silencio. No somos dignos de escucharlo. A todas estas, Franklin se limita a observarlos con extrañeza, pues nunca antes había visto a ningún soldado que se tomara con tanto entusiasmo estas cosas. Más adelante, mientras que la mayoría de reclusos se entrenan con normalidad, los afroamericanos son enviados a colocar una cerca en un campo cercano bajo un sol inclemente. Franklin tampoco se salva, por supuesto. Durante el trabajo, el soldado se fija en un viejo molino abandonado que parece tener reparación. No obstante, el guardia asignado a vigilarlo le ordena que se aleje de inmediato del molino, ignorando sus palabras de que solo estaba echando un vistazo. El protagonista se ve obligado a regresar con sus compañeros, aunque esta vez se muestra interesado en su conversación e incluso le sacan unas risas. A su regreso a la prisión son recibidos por McKinney, quien le deja claro a Franklin que estos tipos no son de su clase, así que más vale que no se encariñe mucho con ellos, dado que eventualmente le darán la espalda. Al momento de saludar a la bandera, Franklin sube su mano como siempre, aunque sus colegas, a espaldas del sargento, le indican que baje la mano. Tras eso, el protagonista le pregunta al guardia más sensato del lugar, Lamar, si sería posible convencer a McKinney de reparar el molino del campo.
Más tarde, Franklin regresa de una ducha solo para descubrir que han tomado su encendedor, el mismo que le había dado su padre. Justo entonces ve a Webb sentándose en su litera. Cuando le pide el encendedor por las buenas, Webb no responde, y cuando lo hace por las malas, vaya si él responde. Hasta le exige que le pida disculpas por tacharlo de ladrón. Indignado, Franklin menciona que está loco si cree que merece unas disculpas. Ich bin verrückt. Eso debió doler. En cuanto sale de la ducha, Stokes trata de poner algo de orden en el asunto, pero Franklin le devuelve el favor a Webb. Stokes sabe que no puede detener lo que se aproxima. Wie ist mein Name, Freundchen? Durante la próxima revisión del sargento, el protagonista luce un ojo morado que claramente no pasa desapercibido. Enseguida, McKinney le pregunta quién fue el responsable, a lo que él contesta que solo tuvo un accidente en el baño. Sabiendo que es mentira, el sargento le pregunta por qué defiende a esta gente, ya que ellos no harían lo mismo por él. Franklin se limita a guardar silencio, por lo que el sargento lo castiga junto a sus compañeros a punta de lagartijas. Sin embargo, ni siquiera eso es capaz de doblegar al protagonista, así que el sargento entiende que ha elegido un bando y en su criterio, eligió el equivocado. De vuelta en el pabellón, Franklin se muestra interesado por las razones detrás de las condenas de sus compañeros. Lawrence, en su caso, se le acusa de abusar de una chica, y hago énfasis en la palabra acusación, ya que en verdad no lo hizo. En realidad se fue de copas con una mujer y tuvo todo el consentimiento de ella, pero al amanecer su marido apareció, y ella olvidó convenientemente lo que pasó. Fue más sencillo señalar al hombre de color. Durante sus labores en el campo, Franklin se pone manos a la obra con el molino de la mano de Webb. Como su padre lo crió en una zona rural, cree que esta es una manera de honrar su memoria. Caída la noche, el protagonista prueba suerte en destapar a Stokes, aunque él se niega a explicarle por qué lo condenaron. Por otro lado, Bryce es sincera con su crimen, confesando que tras un altercado con McKinney, este le plantó un arma y lo acusó de conspirar para matarlo. Otro caso como Lawrence, ya quisieran tener una condena de 90 días como el blanquito. Cambiando de escenario, un errático McKinney se dirige al bar luego de discutir por teléfono con su esposa respecto a la crianza de su problemático hijo. Cerveza tras cerveza, el sargento va perdiendo la razón y se ensaña con Franklin, tratando de cruzar la verja a su pabellón. Lamar sale enseguida a detenerlo, pero McKinney sigue adelante e intenta escalar la verja. Spoiler, no puede. Los próximos días el protagonista se va acoplando cada vez más a la patrulla del alma, al tiempo que se encarga de las reparaciones del molino. La mejor parte es que también se aprende la marcha de la patrulla. No tiene el mismo flow que ellos, pero algo es algo. Un día, el protagonista recibe la visita de un colega del ejército que le informa que un mes atacarán Vietnam, para lo que necesitarán muchos soldados. Es decir, Franklin podría volver al frente antes de lo previsto. Al despedirse, su colega reconoce que ha cambiado mucho, no para mal, sino todo lo contrario. Hablando del asalto a Vietnam, McKinney convoca a Franklin para advertirle que su regreso a la batalla está peligrando. Si bien valora su trabajo en el molino, fue un proyecto que inició a sus espaldas, eso sin contar su obvia arrogancia. Según el sargento, Franklin tiene mucho más para dar, señalando que es distinto a los rufianes con los que convive. El soldado lo detiene en ese punto, afirmando que no es distinto a Stokes y los demás, es uno de ellos. McKinney, en cambio, sí es muy distinto, ya quisiera tener la mitad del sentido de honor de la patrulla del alma. Al escuchar eso, el sargento lo despacha de inmediato antes de cometer una imprudencia. Claro, esto no quedará así. Apenas al día siguiente, McKinney interrumpe la labor de la patrulla en el molino, con una orden firmada que estipula que tienen que abandonar ya mismo ese proyecto. Los reclusos vuelven decepcionados al pabellón, por fin tenían algo que le daba sentido a su día a día, y se lo quitaron sin más. En su próxima visita al campo, los soldados, producto de la frustración, retoman su trabajo en el molino, con el beneplácito de Lamar. Al otro guardia simplemente lo ignoran. Juntos finalizan el molino, y este vuelve a bombear agua como un manantial. Lo han logrado. Esa noche, durante una fuerte tormenta, un embriagado McKinney lo saca de su pabellón para un simulacro. Sin mucha más explicación que esa, el sargento los lleva al campo del molino, en lo que el guardia expresa sus dudas sobre el simulacro. En esas condiciones tan adversas, el sargento obliga a la patrulla a marchar, mientras que les lanza comentarios racistas, incluyendo a Franklin. Después de todo, él es uno de ellos. En eso, el sargento manda a Franklin a dar un paso al frente y le pregunta cuándo las cosas empezaron a desmoronarse entre los dos. Lo curioso es que se refiere a él como John, su hijo. El sargento sale de su desconcierto al ver a Crane subiendo el molino. Intenta dispararle con su pistola, pero por fortuna esta no tenía balas.
En medio del lodo, el sargento encuentra el cargador que se le había caído. Harto de huir, Crane baja de inmediato y corre con todas sus fuerzas hacia McKinney. Stoke y los demás someten al sargento, aunque ya era demasiado tarde. La bala fue a parar en la cabeza de Crane. Franklin tampoco pudo salvarlo. Sus compañeros lloran su muerte, incapaces de consolarse entre sí. Han perdido al mejor de ellos. A raíz de estos acontecimientos, la sentencia de Franklin es retirada. Aún así, él se queda en la prisión en memoria de Crane. McKinney, por su parte, es juzgado en un tribunal militar donde la Patrulla del Alma presenta su versión de los hechos. Desgraciadamente, la defensa del sargento es mejor de lo que esperaban, alegando que él no estaba en sus cabales y le disparó a un recluso creyendo que estaba a la fuga. Al momento de presentar su testimonio, Franklin flaquea ante tantas preguntas y acaba dándole la razón sin querer a la defensa del acusado. Al final, el único castigo de McKinney es ser trasladado a otra base militar. Decepcionados, Stoke y los suyos le mencionan al protagonista que hoy luce bastante blanco. Franklin intenta disculparse como puede, mas ellos hacen caso omiso a sus palabras. Antes de irse a Vietnam, el protagonista le hace una última visita a McKinney, quien ya se ha entregado por completo a su locura. No vale la pena salvarlo. Tras eso, Franklin vuelve a probar suerte con la Patrulla del Alma. Ellos ni siquiera voltean a mirarlo. O eso creía, porque Webb regresa para devolverle su encendedor y desearle suerte en nombre de sus compañeros. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.